Imaginemos por un momento un campo de manzanos ecológicos preciosos en un valle cualquiera. Alguien lleva años, tal vez décadas, cuidando esos árboles sin usar ni un solo herbicida sintético. Claro, cumpliendo todas las normas a rajatabla. Eso es, respetando cada coma para mantener esa preciada certificación ecológica. Pero resulta que un martes cualquiera sopla un viento fuertísimo desde la finca del vecino. Y ese viento pues arrastra polen. Y no un polen cualquiera, claro. Exacto. Es un polen que proviene de unas semillas de última generación, editadas genéticamente con una tecnología complejísima y además patentada. Ese polen llega y fertiliza las flores de nuestros manzanos ecológicos. Y aquí viene la gran pregunta que paralizó Europa durante años. Ese agricultor acaba de perder su granja, su medio de vida y su certificación ecológica, por algo completamente invisible que flotaba en el aire. Madre mía. Es que lo más frustrante de esa situación es que hasta hace muy poco tiempo la respuesta a esa pregunta era un absoluto caos legal. O sea, estábamos intentando juzgar una tecnología biológica tremenda que literalmente ha ganado premios Nobel en esta década, utilizando unas leyes de la Unión Europea redactadas en el año 2001. 2001, qué barbaridad. Sí, sí. Era como intentar regular el tráfico de cohetes espaciales usando el código de circulación de carruajes de caballos. No tenían ningún sentido. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en este lío monumental. Porque para quienes nos escuchan, sobre todo cuando ven en las noticias que las sequías arrasan las cosechas o que el precio del tomate se dispara de repente en el supermercado, es vital entender que esto no es solo burocracia aburrida de Bruselas. ¿Qué va? Para nada. Es que es el manual de instrucciones del futuro de nuestra comida. Así que, para desenredar todo esto, en el análisis a fondo de hoy vamos a bucear en dos textos fundamentales. Muy densos, por cierto. Dímelo a mí. Por un lado, tenemos un informe científico inmenso del 2021 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, que desmenuza los riesgos biológicos de estas técnicas. Y por otro, el histórico acuerdo político del Parlamento Europeo de diciembre de 2025, que al fin reescribió las reglas del juego. Nuestra misión de hoy es doble. A ver, primero queremos entender cómo funciona exactamente este bisturí genético y por qué asusta y fascina a partes iguales a la comunidad científica. Y segundo, vamos a desgranar cómo las nuevas leyes intentan lograr lo que parece imposible. Que es blindar las cosechas frente al cambio climático, supongo. Exacto. Blindar las cosechas frente a esa brutalidad climática, pero sin dejar a los agricultores atrapados en monopolios corporativos y garantizando que lo que comemos es 100% seguro. Y todo esto lo vamos a hacer guiándonos estrictamente por los datos empíricos de la EFSA y los textos legales, sin tomar partido. O sea, imparcialidad total. Porque, a ver, te soy sincero, cuando me pongo a leer las noticias o los borradores europeos sobre este tema, la sopa de letras es constante. No paro de ver el acrónimo NGT. Sí, las nuevas técnicas genómicas. Eso, nuevas técnicas genómicas. Y claro, el sentido común me dice que si hay algo nuevo es porque lo que llamábamos viejo se ha quedado obsoleto. Pero, en la práctica, bajando a la tierra, ¿qué es exactamente lo que separa a esta tecnología nueva de los clásicos tomates transgénicos de los 90? Pues mira, la línea divisoria que marcan los reguladores es tanto tecnológica como temporal. Básicamente, todo lo que surge después de esa antigua ley de 2001 entra en el saco de las NGT. Vale. En los transgénicos clásicos, la técnica solía ser bastante tosca. Tú cogías el ADN de una especie completamente extraña, digamos una bacteria resistente a insectos, y lo insertabas a la fuerza en el código genético de una planta de maíz. Frankenstein puro y duro. Bueno, una inserción un poco bruta, sí. Pero ahora hablamos de un arsenal muchísimo más sofisticado. Y para entender la diferencia, hay dos conceptos de laboratorio que la EFSA evalúa con lupa. Son la cisgénesis y la intragénesis. Uy, cisgénesis e intragénesis. Suenan a las palabras que usaría el científico loco de una película justo antes de que un experimento salga terriblemente mal en el laboratorio. Ya sé que asustan, pero vamos a aterrizarlo a la realidad porque es un concepto bastante de andar por casa. En la cisgénesis, los científicos solo introducen fragmentos de ADN que provienen de la misma especie de la planta Ah, vale. o de una especie muy emparentada, una con la que podría cruzarse de forma natural en el campo. Y el detalle vital aquí, lo que le importa a la EFSA, es que esos genes se insertan enteros, sin alterados, tal y como existen en la naturaleza. O sea, copiar y pegar sin tocar nada. Exacto.
Y luego está la intragénesis, que usa piezas de la misma familia vegetal, pero ahí sí permite a los científicos crear combinaciones nuevas con esos fragmentos. Vale, a ver si lo entiendo bien. En los transgénicos clásicos traías muebles de una casa ajena y los metías en la tuya. Y aquí estamos simplemente reorganizando los muebles de nuestra propia casa para aprovechar mejor el espacio. Eso es una buena forma de verlo, sí. Pero ojo, porque el salto tecnológico que de verdad ha puesto patas arriba a los legisladores, el que copa todas las portadas de los periódicos, no consiste en mover grandes muebles de sitio, consiste en ir a la letra pequeña del genoma. La famosa edición genética. Eso es. En los documentos vas a ver que se habla constantemente de la tecnología de nucleasas dirigidas al sitio. Son las siglas SDN seguidas de un número. Sí, me crucé muchísimo con eso de SDN en la evaluación de la EFSA. Y la verdad, leía SDN1, SDN2, SDN3 y me sonaba a niveles de armamento militar táctico. ¿Qué es esto en realidad? Es una especie de tijera microscópica con distintos niveles de potencia. Pues mira, esa visualización es muy útil. Son herramientas bioquímicas, la técnica CRISPR es la más famosa de todas, que hacen cortes milimétricos en la cadena de ADN. Y los 3 niveles que mencionas marcan la profundidad de esa alteración. Pero a la vez es el más revolucionario a nivel legal. La herramienta hace un corte muy limpio en un punto superespecífico del ADN y se retira. No inserta absolutamente nada nuevo. Espera, pero si no inserta nada, ¿qué pasa luego? Pues que son los propios mecanismos de reparación naturales de la célula de la planta los que intentan pegar esos extremos rotos. Ya, pero si la planta se cura a sí misma y pega lo que se ha roto, ¿dónde está la modificación? Ah, ahí está el truco, en que el proceso natural de reparación es imperfecto. Al intentar soldar el ADN, la célula a menudo comete un pequeño error. Por ejemplo, se olvida de añadir una letra del código genético o añade una de más sin querer. Vaya. Y ese error tan minúsculo es suficiente para cambiar la función de un gen o desactivarlo por completo sin haber introducido ni un solo fragmento de ADN externo. Entendida. ¿Y los otros 2 niveles? El SLN2 va un pasito más allá. Utiliza una pequeña plantilla para guiar esa reparación y lograr un cambio muy minucioso y premeditado. Y finalmente, el SDN3 permite la inserción de bloques enteros y grandes de ADN en el punto de corte. Y claro, esto ya se acerca muchísimo más a lo que hace un transgénico clásico. A ver si puedo mapear esto mentalmente porque es mucha información. Si imaginamos que el ADN de, digamos, una planta de trigo es una enciclopedia inmensa de miles y miles de páginas. El SDN3 sería coger un capítulo entero de un libro de recetas de cocina y graparlo a la fuerza en medio del tomo de botánica. Exacto, es una inserción muy invasiva. ¿Vale? Pero el SDN1, el primer nivel, es más como coger un lápiz, usar la goma de borrar para quitar una sola vocal de una palabra que ya estaba escrita en la página 50 y dejar que esa palabra se lea de forma distinta. Oye, es una analogía fantástica. Y fíjate que esa distinción exacta es la base de todo el debate sobre la seguridad alimentaria en Europa. ¿Ah, sí? Sí, porque el argumento de la EFSA para el SDN1 es el siguiente. Si tú borras esa vocal, esa letra, y consigues que tu trigo resista mejor una sequía extrema, es altísimamente probable que esa misma mutación ya exista de forma natural en alguna variedad de trigo silvestre por ahí. Una variedad que a lo mejor alguien se comió hace 100 años. Claro, porque es solo un error ortográfico. Eso es, no estás creando una proteína marciana de cero, estás replicando algo que la naturaleza ya ha hecho. Por tanto, para los reguladores, establecer un historial de uso seguro es infinitamente más fácil. Vale, sobre el papel es maravilloso, pero claro, si estamos metiendo unas tijeras moleculares autónomas dentro del código fuente de lo que nos vamos a cenar mañana, ojo con esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el bisturí resbala? Una cosa es la teoría y otra que la herramienta se equivoque y empiece a cortar páginas aleatorias de esa enciclopedia. Has tocado el gran fantasma toxicológico del que habla la EFSA. Los científicos lo denominan efectos fuera del objetivo, o alteraciones off-target en inglés. Si la herramienta corta donde no debe, puede provocar mutaciones imprevistas. Puede cargarse genes que la planta necesita para su desarrollo normal. O algo peor, me imagino. Pues sí, lo peor sería alterar vías metabólicas que hagan que la planta genere de repente compuestos tóxicos o que den alergias. Ya. ¿Y cómo evitan eso en el laboratorio? Porque, a ver, no es que tengan una cámara pequeñita, una GoPro microscópica, para ir viendo por dónde navega la tijera dentro del núcleo de la célula. No, ojalá.
Lo que utilizan son unas guías de ARN diseñadas con un software bioinformático que es brutal. Piensa en estas guías como en un GPS molecular. Le programas unas coordenadas muy concretas, una secuencia exacta de letras del ADN, y la tijera molecular solo debería activarse cuando encaja físicamente de forma perfecta con esa secuencia. Bueno, suena bastante seguro. Quiero decir, si el GPS es bueno, no hay pérdida posible. Ya, el problema no es el GPS, el problema es el mapa por el que se mueve. El genoma de la planta. Claro, los genomas de las plantas no son como el nuestro. A menudo son monstruosamente inmensos y están llenísimos de secuencias genéticas repetidas una y otra vez. Es como si en tu enciclopedia la misma frase exacta se repitiera en la página 10, en la 80 y en la 800. El GPS puede confundirse perfectamente y cortar en todas ellas. ¡Qué locura! Vale, entonces, una vez que han hecho el corte en el laboratorio y la planta ya ha acaecido, ¿cómo comprueban que no han provocado un desastre silencioso en otra parte del código? Pues realizando una secuenciación del genoma completo, básicamente vuelven a leer toda la enciclopedia, desde la A hasta la Z, buscando errores ortográficos. Pero claro, computacionalmente esto es una pesadilla absoluta. Me lo imagino. Si es tan inmenso. Es que encontrar un error de una sola letra en genomas que pueden tener miles de millones de pares de bases es buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estadio de fútbol. Y además, la EFSA advierte de una cosa muy curiosa. Cuéntame. Resulta que la secuencia de referencia genérica que tienen los científicos en su ordenador casi nunca coincide al 100% con la planta física real que están editando en la mesa del laboratorio. ¿Por qué? Por pura variabilidad genética individual, igual que tú y yo no tenemos el ADN exactamente igual. Un momento. Fíjate bien en lo que acabas de mencionar. Variabilidad genética natural. Es que aquí hay algo que no me cuadra del todo. Si a los legisladores les preocupan tantísimo estas mutaciones accidentales por una tijerita de laboratorio, ¿no hace el sol exactamente lo mismo pero a lo bestia? ¿El sol? Claro. La radiación ultravioleta bombardea las plantas en el campo todos los días y destroza su ADN, provocando mutaciones aleatorias sin parar. Si las plantas mutan solas en la naturaleza constantemente, ¿por qué los reguladores se llevan las manos a la cabeza por un corte imprevisto en una placa de Petri? Es una reflexión muy aguda, la verdad. Y fíjate que la comunidad científica está totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. De hecho, el informe de la EFSA aborda este punto directamente. ¿Ah, sí? Sí, señalan explícitamente que las mutaciones naturales ocurren constantemente por esa radiación solar que dices, o por simples errores bioquímicos al copiarse las células solas. Por tanto, el consenso de riesgo al que llegan es el siguiente. A ver. Es mutacional que ya aceptamos de la agricultura tradicional. Si un error de laboratorio no es estadísticamente más grave o más frecuente que lo que lleva siglos provocando el sol, pues se considera que el riesgo no es mayor que el de la comida convencional. Vale, hasta aquí te sigo perfectamente. Tenemos tijeras de precisión, correctores ortográficos, mapas GPS y la comprobación de que no hemos cortado donde no debíamos comparándolo con lo que hace el sol. Todo esto altera la secuencia de las letras. Pero leyendo la evaluación de la EFSA, me he topado con secciones enteras donde te juro que tuve que frenar y releer porque me sonaba magia negra biológica. Te refieres a la epigenética, ¿verdad? Exacto. Veo unas siglas. RDDM. Hablan de metilación. A ver, quitémonos la bata de laboratorio un momento. Si me estás diciendo que en esta técnica no cortamos el ADN, ni cambiamos letras, ni metemos genes, ¿qué demonios le estamos haciendo a la planta? Vale, olvídate de las tijeras y de borrar letras. Piensa en la epigenética como en un candado químico gigante. La información del ADN, esa página de la enciclopedia de la que hablábamos, sigue ahí perfectamente intacta e inalterada. Nadie la ha borrado. Vale, está intacta. Pero los científicos introducen unas moléculas de ARN para inducir un proceso llamado metilación en la región promotora de un gen. Esencialmente, lo que hacen es colocar ese candado enorme sobre la página. ¿Y qué pasa cuando la célula intenta leerla? Pues que cuando la maquinaria de la célula llega para leer las instrucciones de ese gen, ve el candado químico, se da cuenta de que no puede abrirlo y pasa directamente a la página siguiente. O sea, estamos silenciando partes del código sin destruirlo. Eso es, apagas el gen. Puedes usarlo, por ejemplo, para silenciar el gen específico que hace que un champiñón se ponga marrón y blando a los 2 días de cortarlo en tu cocina. Oye, me encanta la idea de tener champiñones que no se pudren al instante en la nevera.
Pero como todo candado nuevo, supongo que la EFSA le ve algún peligro a esto. Claro, el gran riesgo aquí es que ese silenciamiento no sea del todo quirúrgico. Los científicos advierten de que la metilación podría en algunos casos extenderse a lo largo de la cadena de ADN y acabar bloqueando la lectura de genes vecinos, genes que a lo mejor la planta sí necesitaba desesperadamente para su metabolismo. ¡Qué peligro! Y además hay que vigilar muy de cerca esas moléculas sintéticas de ARN que se usaron al principio. La EFSA recomienda investigar a fondo si, al no degradarse rápidamente, podrían tener algún efecto imprevisto cuando un animal o un consumidor humano digiere esa planta. Madre mía, la complejidad no tiene fin. Oye, y otra cosa que me dejó perplejo fue la evolución tecnológica de algo tan rural y milenario como hacer injertos. Ah, los injertos, sí. Lo de toda la vida, ¿no? Coger una rama de un frutal y unirla al trunco de otro para que crezca junta. Pero en el informe analizan un escenario rarísimo: injertar una rama normal, sin modificar, sobre un sistema de raíces que sí está genéticamente modificado. Y yo intentaba visualizarlo como, no sé, montar la preciosa carrocería de un coche clásico de gasolina sobre el chasis hipertecnológico y la batería de un coche eléctrico moderno. Ya, entiendo por dónde vas, pero cuidado con esa metáfora del coche, porque la carrocería de un coche no se alimenta de los fluidos del motor. En una planta la conexión es biológica y muy profunda. Es verdad. Piensa más bien en conectar un grifo de latón antiguo, muy tradicional, a un sistema de fontanería ultramoderno cuyas tuberías están tratadas químicamente. El grifo en sí es clásico, no tiene tecnología nueva, y esa rama superior del manzano no está editada genéticamente. Claro, pero toda el agua que sale por ese grifo antiguo viene bombeada desde las tuberías nuevas de abajo. Exactamente. Las plantas tienen un sistema vascular muy dinámico y el dilema regulatorio que plantea la EFSA es que macromoléculas, metabolitos móviles o incluso moléculas reguladoras de ARN que se han generado en esas raíces transgénicas podrían viajar a través de la savia. Y cruzan hacia arriba. Claro. Cruzan el punto de injerto y terminan acumulándose dentro de esa manzana de apariencia totalmente clásica. Por eso, aunque los productores argumenten que la fruta no es transgénica porque la rama original no lo era, la recomendación de los científicos es muy contundente. Que hay que evaluarla igual. Sí. Todo alimento que derive de estos injertos mixtos debe someterse a pruebas toxicológicas completas. No puedes asumir que es segura simplemente mirando la rama superior. Que es fascinante y aterrador a partes iguales. Claro, viendo que los científicos de la EFSA estaban lidiando con candados químicos, tijeras que fallan, como un GPS barato, y sistemas de tuberías biológicas complejas, es evidente que las viejas leyes del 2001 se quedaron muy cortas. Metían todo en el saco general de organismo transgénico y aquello se hundió por su propio peso. Totalmente. Y esto nos catapulta directamente al terreno puramente político, al monumental Acuerdo Europeo de diciembre de 2025. Los políticos por fin tuvieron que intervenir y trazar una línea dura sobre qué es aceptable y qué no. Bueno, tuvieron que hacerlo ante la presión científica y, sobre todo, ante la cruda realidad climática. El Parlamento Europeo y los Estados miembros tomaron todo este inmenso abanico tecnológico y, para poner un poco de orden, lo dividieron legalmente en dos grandes categorías: NGT1 y NGT2. Vale. Y aquí está la clave de todo. Las NGT1 son aquellas plantas que cumplen unos criterios científicos tan estrictos que se considera que su modificación podría haber ocurrido de forma natural en el medio silvestre o podría haberse conseguido en un invernadero mediante cruces convencionales durante años y años. Básicamente, a las plantas que entran en la categoría NGT1 les acaban de dar un pase VIP de oro. El acuerdo establece que quedan totalmente exentas de los carísimos y larguísimos requisitos de evaluación de riesgos que asfixiaban a los transgénicos clásicos, ¿verdad? Así es. Legalmente, Europa ha decidido tratar estas ediciones de laboratorio precisas como equivalentes a lo que la naturaleza podría hacer por sí sola. Se les da ese pase VIP precisamente para acelerar su llegada al campo, porque nos hace falta. Aunque, y este es un matiz crucial, no es un cheque en blanco. Los legisladores europeos impusieron una línea roja innegociable. ¿Cuál? Una planta NGT1 no puede estar diseñada para tolerar herbicidas ni para segregar insecticidas conocidos. Ah, vale. O sea, si editas un maíz en el laboratorio para que requiera la mitad de agua de riego porque hay sequía, pase VIP inmediato.
Pero si usas la misma técnica milimétrica para que ese maíz sobreviva a que lo rocíes con litros y litros de un herbicida químico como el glifosato, se acabó la fiesta. Se le retira el pase. Tal cual. Fue una exigencia firme del Parlamento para evitar a toda costa que esta nueva tecnología se use simplemente para perpetuar un modelo agrícola hiperdependiente de químicos contaminantes. Tiene sentido. Por otro lado, la categoría NGT2 engloba todas las demás alteraciones. Las inserciones complejas que la naturaleza no haría fácilmente, como hablábamos del SDN3. Estas seguirán sufriendo, ¿no? Seguirán tratándose como transgénicos tradicionales. Su aprobación será dificilísima. Y además, cada país de la Unión Europea mantendrá su soberanía para prohibir plantar NGT2 en su territorio, aunque Bruselas diga que son 100% seguras. Ya veo. Y aquí es donde cualquiera se pregunta por qué a alguien que no sea agricultor o científico debería importarle todo esto. Quiero decir, si alguien va al supermercado a por la compra, no va pensando en siglas como NGT1. Bueno, pues debería importarle muchísimo, porque esta ley dibuja el mapa de cuánto te va a costar la cesta de la compra en la próxima década. Así de claro. Así de claro. La ponente del acuerdo, Jessica Polgert, lo expresó de forma muy cristalina. Dijo que esta tecnología, que te recuerdo, es ganadora del Premio Nobel, es lo que permitirá a los agricultores cultivar plantas que resistan el cambio climático y den mayores rendimientos usando mucha menos tierra, que reduce drásticamente el desperdicio de comida en las casas. Europa sentía que su sistema alimentario se estaba volviendo súper frágil y obsoleto frente al clima extremo. A ver, la promesa es idílica, comida abundante, barata, duradera y que encima salva el planeta. Pero salgamos del laboratorio y pasemos al barro, al negocio puro y duro. Porque, ¿quién controla el grifo de estas semillas milagrosas? En el momento en que juntas las palabras patentes corporativas y alimentación básica, las alarmas de monopolio de los agricultores tradicionales empiezan a sonar a todo volumen. ¿Lógico? Claro. Si apruebas esto, no corremos el riesgo de que 3 gigantes biotecnológicos acaben siendo los dueños absolutos de la soberanía alimentaria europea. Pues mira, es una preocupación crítica. Y te aseguro que los negociadores sudaron tinta con este apartado del acuerdo. El texto de 2025 confirma que las tecnologías NGT, en efecto, se pueden patentar. Vale. Pero prohíbe terminantemente patentar rasgos genéticos o secuencias que ya ocurren libremente en la naturaleza o que cualquier persona podría conseguir mezclando semillas de forma natural en su huerto. Y para evitar que estas patentes asfixien económicamente al sector agrícola, el Parlamento logró imponer la madre de todas las salvaguardias. Hablas del derecho ancestral de guardar las semillas, supongo. El poder cosechar tu campo este año, separar un buen saco de semillas y replantarlo gratis la primavera siguiente. Exactamente. En otras partes del mundo, las patentes biotecnológicas obligan a los agricultores a pagar costosas licencias anuales por usar y replantar sus propias semillas. El Acuerdo Europeo garantiza por ley que el agricultor mantendrá su derecho a guardar y usar libremente la semilla cosechada en su propia explotación, sin que una multinacional le cobre peajes abusivos año tras año. Ya. Suena muy bien, pero conociendo cómo funcionan los grandes departamentos legales de las multinacionales, yo me imagino demandas millonarias contra un pobre agricultor porque encontraron, no sé, 4 plantas patentadas creciendo en una esquina de su finca por puro error. Bueno, para intentar frenar esa guerra judicial, la Comisión Europea se comprometió a desarrollar en 18 meses un código de conducta exhaustivo a nivel europeo, un marco que obligará a las empresas a ofrecer licencias en condiciones justas. ¿Y si hay presencia involuntaria? Pues ese código creará mecanismos amigables para resolver esa presencia involuntaria en el campo sin tener que arruinar a nadie en los tribunales. Y ojo, han dejado claro que si el mercado de patentes acaba bloqueando el acceso de investigadores o de pequeños productores a esta tecnología, Bruselas intervendrá con nuevas leyes vinculantes. Vamos, que no van a dejar que el mercado se regule solo si ven que falla. Y esto nos devuelve en bucle a la imagen exacta con la que abríamos hoy. El pobre agricultor de manzanas ecológicas y el viento traicionero. Porque hay un detalle vital en todo esto que aún no hemos mencionado. ¿Cuál? Que toda esta tecnología NGT, tenga pase VIP o no, está absoluta y terminantemente prohibida en la producción ecológica u orgánica. Ah, sí, por supuesto. Así es. Si tu alimento lleva el sello oficial verde de agricultura ecológica, no puede tener nada que ver con estas tecnologías genómicas. Son mundos separados por ley. Pero claro, volvemos a lo mismo. La biología no entiende de leyes ni de vallas de madera. Sabemos perfectamente que el polen vuela kilómetros.
Entonces te repito la pregunta del principio. Si el campo NGT1 de tu vecino poliniza por completo accidente tus preciados manzanos ecológicos, el inspector viene, te retira la certificación y te hunde el negocio. Pues mira, la resolución legal de este dilema es fascinante. Porque los políticos optaron por el pragmatismo más extremo. El acuerdo dictaminó que la presencia, y cito textualmente, técnicamente inevitable de plantas NGT1 en cultivos ecológicos no constituirá un incumplimiento de la normativa orgánica. ¡Wow! O sea, el inspector hace la vista gorda si demuestras que fue culpa del viento. Básicamente sí. El agricultor ecológico salva su certificación y su sustento, porque penalizarlo por algo que escapa totalmente a su control era inviable a nivel práctico. Ya, tiene lógica. Ahora bien, para proteger la libertad de elección de todo el mundo, todas las semillas NGT1 estarán rigurosamente etiquetadas en los sacos y en bases de datos públicas. Todo agricultor sabrá exactamente qué está plantando él y se investiga un poco qué está plantando su vecino. Además, la comisión tiene la tarea de monitorear si esta convivencia forzosa en los campos acaba generando un rechazo en el consumidor de supermercado, ya sabes, el que paga un sobreprecio importante por los productos ecológicos. Fíjate qué viaje más intenso hemos dado hoy. Empezamos en un valle visualizando polen al viento y el miedo de un agricultor. Hemos bajado a escala nanométrica para entender cómo un GPS molecular a veces se pierde leyendo una enciclopedia infinita de ADN. Hemos desmitificado candados químicos que silencian genes sin tocarlos, grifos de tuberías clásicas con savia modificada. Un montón de cosas. Sí, y hemos vuelto a subir a la macroescala de la política europea, viendo a los legisladores correr a contrarreloj para separar un riesgo real de lo que es una simple evolución de laboratorio diseñada para salvarnos de la sequía. Es que es el paradigma perfecto de cómo la regulación hoy en día tiene que hacer equilibrios en el alambre, fomentar la urgencia de innovar frente a una catástrofe climática, pero sin arrollar la precaución toxicológica y protegiendo la economía de quien trabaja la tierra cada día frente a los monopolios. Un reto inmenso. Totalmente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, después de haber leído cientos de páginas de la EFSA y de los borradores de las leyes europeas, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para quienes nos escuchan, algo que rompe un poco los esquemas que solemos tener. A ver, Pensemos en lo que admiten los propios científicos. Si un laboratorio crea una planta con categoría NGT1, haciendo una modificación de una sola letra minúscula que es anatómicamente idéntica a una mutación aleatoria provocada por el sol en la naturaleza, sí. y si los científicos mejor equipados de Europa son literalmente incapaces de distinguirla en un microscopio de una variedad silvestre, la pregunta es ¿hasta qué punto nuestra rígida obsesión legal y social por dividir lo natural de lo artificial se basa puramente en la psicología humana en lugar de en la biología real? ¡Qué buena reflexión! Si a nivel molecular el resultado es idéntico, tal vez lo que de verdad nos asusta no es la comida en sí, sino el vértigo que da darnos cuenta de que hemos aprendido a escribir el código de la vida. Desde luego es una reflexión para llevarse en la cabeza la próxima vez que vayamos al supermercado. A ver, quiero que planteemos una imagen mental para empezar. Pensemos en la historia de la humanidad como si fuera, no sé, la cartografía de un mundo gigantesco. Vale, me gusta. Un mapa enorme. Exacto, un mapa. Y durante siglos hemos estado ahí, dibujando a mano el mapa político mundial, explorando territorios que a veces son muy oscuros, monarquías absolutas, teocracias, fascismos, comunismo. Todo a base de ensayo y error, claro. Y casi siempre manchado de sangre, la verdad. Totalmente. Siempre buscando cuál es la mejor manera de organizarnos como sociedad. Y de repente, en 1992, alguien llega, deja el bolígrafo sobre la mesa, se cruza de brazos y dice, a ver, se acabó. El mapa está terminado. Madre mía. Ya no hay territorios ideológicos nuevos que descubrir. Ostras, es que hay que tener un valor tremendo para soltar algo así. O sea, visto con los ojos de hoy, suena hasta arrogante, ¿no? Un poco, sí. Yo misma al leerlo estaba un poco alucinada. Claro, pero pongámonos en contexto. En aquel momento preciso, justo después de la Guerra Fría, esa idea ofrecía un consuelo psicológico inmenso al mundo. Ya.
La gente necesitaba respirar. Eso es. Era como si alguien nos prometiera, al menos teóricamente, que la época de los grandes monstruos políticos por fin había quedado atrás. Pues mira, precisamente de esa promesa gigantesca vamos a hablar hoy en este análisis a fondo. A meternos de lleno. Sí, vamos a sumergirnos en uno de los textos de filosofía política más influyentes y, la verdad, machacados de las últimas décadas. Me refiero a El fin de la historia y el último hombre, que publicó Francis Fukuyama en el 92. Un libro que levantó ampollas, desde luego. Tela. Y nuestra misión hoy es entender esa tesis tan atrevida que hizo sobre la evolución política, ver por qué medio mundo se la creyó a pies juntillas y, bueno, repasar la avalancha de palos que ha recibido en los últimos 30 años. Es que para procesar la ansiedad geopolítica que tenemos hoy al leer las noticias, tienes que entender obligatoriamente de dónde venía ese optimismo desbordado de los 90. Exacto. El contraste entre lo que creíamos que iba a pasar y lo que realmente está pasando es lo que le da sentido a nuestro presente. Y ojo, antes de meternos en faena, quiero hacer una aclaración importantísima para quienes nos escuchan hoy. Sí, fundamental esto. Las fuentes que hemos recopilado para hacer este análisis incluyen críticas ferozmente polarizadas. O sea, vamos a hablar de posturas marxistas, conservadoras, religiosas y liberales. Hay de todo en este cóctel. De todo. Y quiero dejar súper claro que aquí solo estamos exponiendo los argumentos para ver cómo funcionan por dentro. Ni tomamos partido, ni respaldamos ninguna de las posturas. Nosotros somos meros exploradores de ideas, ¿no? Nuestro trabajo es levantar el capó del coche y ver cómo funciona el motor de cada argumento. Eso es. No decidir quién de los dos conduce mejor. Me encanta esa imagen. Pues venga, vamos a levantar el capó de la teoría original de 1992 para entender por qué la realidad de hoy parece que contradice a Fukuyama todos los días. ¿Qué narices argumentó exactamente tras el colapso de la Unión Soviética? A ver, ¿A qué se refería con eso del fin de la historia? pues para que esto tenga sentido, hay que entender el mecanismo filosófico que usó Fukuyama, que en realidad viene de pensadores del siglo XIX como Hegel y Karl Marx. ¿Vale? Ellos no ven la historia como un montón de cosas aleatorias que pasan sin más, un día tras otro. Ya no es solo una lista de reyes y batallas. Exacto. Veían la historia como una progresión lineal que avanza motivada por contradicciones. Espera, ¿contradicciones? ¿En qué sentido? Contradicciones sociales. Por ejemplo, en el feudalismo tienes señores y tienes siervos. Claro. Pues esa desigualdad genera una tensión, que acaba siendo insostenible. El sistema colapsa y pasamos al siguiente modelo. Es como un método científico-social, donde la humanidad va resolviendo problemas a lo largo de los siglos. O sea, una especie de evolución inevitable. Eso es. Y lo que hizo Fukuyama fue decir, vale, si la historia es una línea que busca el sistema con menos contradicciones internas, pues la caída de la Unión Soviética nos demuestra que hemos llegado a la última parada. ¡Qué fuerte! Dijo que la humanidad había encontrado su forma final en la democracia liberal occidental. O sea, argumentaba que ética, política y económicamente ya no hay nada superior en el horizonte, ¿no? Yo estaba convencida de que sonaba muy utópico. Bueno, lo fascinante aquí es, y esto es donde mucha gente se confunde, que él no decía que dejarían de pasar cosas. A ver, explícame eso. El fin de la historia no significa que no vaya a haber guerras puntuales o crisis económicas, o que un país no pueda volver a la dictadura temporalmente. Uf, menos mal. Su argumento es que, a largo plazo, el menú de opciones ideológicas ya se ha cerrado. La democracia liberal será el marco que poco a poco lo engulla absolutamente todo porque es el que mejor resuelve nuestras necesidades. Fíjate que al leer las fuentes yo pensé automáticamente en un videojuego. A ver, ¿cómo es eso? Es como cuando llegas al jefe final de un juego y le ganas. El juego no se apaga, ¿sabes? La consola sigue encendida, pero pasas a jugar en el típico modo libre. Ah, claro, claro. Puedes construir tus cosas, puedes tener problemas menores, pero ya no hay niveles ideológicos nuevos que desbloquear. Has llegado al tope. Es una analogía buenísima, de hecho. Pero, a ver, leyendo las fuentes, me he topado con un detalle que me ha roto un esquema mental tremendo. Porque casi todo el mundo, yo misma incluida, asume que Fukuyama estaba diciendo que Estados Unidos es la cima de la humanidad.
Pues mira, ese es probablemente el malentendido más grande sobre su obra entera. ¿En serio? Sí. Fukuyama, basándose en el filósofo Alexandro Koyev, aclaró años después que el modelo que más se parece a ese mundo poshistórico no es Estados Unidos, No me digas. es la Unión Europea. Espera un momento. Me estás diciendo que un analista estadounidense, en plenos años 90, decía que Europa es el jefe final del videojuego y no su propio país. Así es, totalmente seguro de ello. ¡Ostras! Porque, a ver, la clave de su teoría es cómo se resuelven los conflictos. Fukuyama veía que la Unión Europea estaba intentando crear un sistema de pura burocracia, de normas compartidas y leyes transnacionales para evitar a toda costa la guerra. Vale, entiendo por dónde vas. Y en cambio él veía que Estados Unidos seguía aferrado a conceptos de la historia antigua, o sea, un fervor nacionalista inmenso, la creencia profunda en Dios como guía del Estado y el uso constante de la fuerza bruta militar. Vale, ahora lo pillo. O sea, el verdadero triunfo del modelo para él es cuando un grupo de burócratas aburridos con normativas sustituye a los tanques en las fronteras. Exactamente eso. Pues esa es la teoría. Y oye, sobre el papel suena de maravilla. Pero claro, los políticos y académicos de los 90 no se habrían creído todo esto si no hubiera datos que lo apoyaran, digo yo. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por qué se lo tragaron tan fácilmente? Porque en ese momento los datos parecían cuadrar perfectamente. Y esto es gracias a un mecanismo que en relaciones internacionales se conoce como la teoría de la paz democrática. Vale, ¿y eso qué? Pues es un concepto que postula que las democracias maduras casi nunca van a la guerra entre sí. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, ¿solo porque la gente vota? Principalmente por dos mecanismos muy concretos. Uno es la rendición de cuentas. A ver. Un líder democrático sabe perfectamente que si manda a su pueblo a morir en una guerra impopular, pues perderá las próximas elecciones de cabeza. Un dictador no tiene ese problema en absoluto. Claro, el dictador hace lo que le da la gana. Exacto. Y el segundo mecanismo es la interdependencia comercial. El dinero. El dinero, claro. Las democracias tienden al libre mercado. Si tu economía depende de, no sé, venderle coches a tu país vecino, pues no vas a bombardear sus fábricas. Es de cajón. Ya, te tiras piedras sobre tu propio tejado. Y la verdad es que tras la Guerra Fría la evidencia apuntaba exactamente a eso, ¿no? Totalmente. En los estudios que recogen las fuentes se ven caídas casi verticales en el número de conflictos. Tienes a toda Sudamérica pasando de dictaduras militares a democracias, o a los países del sudeste asiático y Europa del Este haciendo unas transiciones muy parecidas. Y de repente, ¡puf! Eso es, de repente las guerras entre esos estados fronterizos desaparecen del mapa. La deducción era súper simple. Más democracias liberales generan más libre mercado, lo que anestesía los impulsos violentos de la humanidad. Era una ecuación que parecía matemática pura. Pero a ver, leyendo esto con un poco de perspectiva, a mí me saltan todas las alarmas. ¿No es un poco ingenuo todo esto? ¿En qué sentido? Me refiero a que la democracia, o sea, como fenómeno globalizado, es un parpadeo en la historia humana. Hablamos de unas pocas décadas frente a milenios de imperios. Coger el comportamiento de unos cuantos países durante los años 90 y decir, mirad, hemos descubierto una ley universal. Me parece un salto mortal metodológico. Y tienes toda la razón en dudar de ello, porque esa es precisamente la gran grieta empírica de su tesis. Faltan datos, claro. La muestra de tiempo era ridículamente pequeña. Se declaró una victoria definitiva basándose en un periodo de bonanza y expansión económica que no representaba ni de lejos la complejidad histórica de toda la humanidad. Ya, es que es muy atrevido. Y la prueba es que la realidad no tardó casi nada en estallarle en la cara a este optimismo noventero. Nada, poquísimo. Ese mundo pacificado de burócratas y libre mercado chocó frontalmente con fuerzas que el modelo simplemente estaba ignorando. Me refiero al peso brutal de la religión y la cultura. Eso lo vimos articulado casi de inmediato. Pensadores como Benjamin Barber plantearon que este choque era inevitable. Él usó un concepto brutal que es yihad contra Macworld. Ay, sí. Explícame cómo funciona esa dinámica, porque la imagen visual de Macworld me parece buenísima. Es que lo es. Barber imaginó la globalización corporativa, lo que él llama Macworld, como una especie de excavadora secular gigante. Vale, una excavadora. Una excavadora impulsada por el consumismo que va arrasando fronteras sin piedad para vender exactamente lo mismo en todas partes. Pero, claro,
La sociología nos dice que cuando empujas a una cultura hacia la homogeneización total, Al final la gente salta. generas una reacción defensiva, claro. Esa excavadora corporativa despierta unas fuerzas de resistencia muy profundas que buscan identidad, ya sea refugiándose en el fundamentalismo religioso o en lealtades puramente tribales. Ya. Y a esa reacción de rechazo visceral es a lo que él llamó yihad. Claro, es pura física, acción y reacción. Y luego llega Samuel P. Huntington y le lanza un misil directo a la línea de flotación a Fukuyama con su libro El choque de las civilizaciones. Un clásico. Huntington decía que vale, sí, el conflicto comunismo-capitalismo ha muerto, pero ahora las guerras no van a ser por ideología económica, van a ser por diferencias culturales súper profundas. Y no le faltaba razón a corto plazo. Pues el calendario avanza y, madre mía, nos damos de bruces con el 11 de septiembre de 2001. Analistas como Farid Zakaria salieron en la televisión diciendo que aquello era literalmente el fin de la historia. Fukuyama tiró la toalla y dijo que se había equivocado. Para nada. Se enrocó totalmente en su postura. Ah, sí. Él argumentó que el islamismo radical, a diferencia del comunismo, no tiene un mecanismo de asimilación global. No te sigo. O sea, no es imperialista en el sentido de que no puede convencer a un sueco o a un japonés de adoptar su modelo religioso, ¿sabes? Vale. Para Fukuyama, esos estados enfrentarían una inestabilidad interna constante. Y a la larga su único destino sería o bien democratizarse al estilo occidental o colapsar por completo. No veía término medio. Pero ojo con eso, porque aquí las fuentes recogen unas críticas feroces a Fukuyama por un punto ciego tremendo. Lo acusan de pensar que si un país no tiene un parlamento idéntico al de Suiza, ya está destinado al caos absoluto. Claro, ese es su sesgo. Y eso no es cierto. Los críticos ponen encima de la mesa modelos alternativos de gobernanza islámica que logran una estabilidad tremenda. O sea, en las fuentes se mencionan países como Malasia, Indonesia o Qatar, que operan con unas lógicas totalmente diferentes, pero que no están colapsando en absoluto. Y este es un detalle vital, fíjate. Si conectamos esto con el panorama general, la crítica es que Fukuyama asume que la representación ciudadana solo puede ocurrir metiendo una papeleta en una urna cada 4 años. Ya muy al occidental. Pero el pensamiento político islámico tiene siglos de desarrollo en mecanismos como la Shura, por ejemplo. La Shura. Sí, que es un sistema de consulta donde los líderes tienen la obligación de buscar consenso con distintos grupos sociales, no toman decisiones solos. O el concepto de maslaha, que prioriza el interés público y la justicia social, lo que llaman adl. Vale. Y lo hacen por encima del individualismo occidental. Son engranajes diferentes que también generan muchísima estabilidad y satisfacen quejas sociales. Todo ello sin ser una democracia liberal al uso. O sea que pecaba de un sesgo profundamente occidental desde el principio. Absolutamente. Pero claro, si Oriente Medio demostraba que la cultura podía resistirse a su modelo, había una amenaza aún mayor gestándose en otro lado. Naciones gigantescas que demostraron algo todavía más peligroso para la tesis original del 92. A ver, Aquí es donde se pone realmente interesante. cuéntame. Demostraron que puedes ser un jugador clave en el mercado global, hacerte inmensamente rico y rechazar por completo la democracia política ciudadana. Hablamos del retorno de los grandes gigantes autoritarios. Exacto. El desafío monumental de Rusia, a la que las fuentes definen según ciertos índices como una anocracia. Y sobre todo de China, que es un estado unipartidista de manual. Espera, hazme un paréntesis rápido. ¿Qué es exactamente una anocracia? Porque a mí me suena a término médico. Ya, suena raro. Es un término de ciencia política para definir regímenes que son una especie de híbrido. Tienen todo el teatro de una democracia, ¿sabes? Hay elecciones, hay partidos opositores, tienen una constitución y todo eso. Pero es de mentira. Claro, en la práctica, los mecanismos de poder están diseñados para que el líder tenga el control absoluto y sea literalmente imposible que pierda. Es una autocracia disfrazada con traje de demócrata. Vale, aclarado. El tema es que el éxito económico brutal de estos países rompe una asunción básica. El filósofo Zizek lo explica de una forma brillante en las fuentes. Zizek siempre va a la yugular. Sí. Zizek dice que Fukuyama asumió en los 90 que el capitalismo de libre mercado y la democracia iban en el mismo pack indivisible. Como un combo. Exacto, que no podías tener uno sin el otro.
Pero China y Singapur han demostrado empíricamente que puedes divorciar perfectamente el libre mercado de la libertad política. El mecanismo de China es fascinante, porque altera el pacto social por completo. O sea, en Occidente el pacto es, tú me das tu voto y yo gestiono tus impuestos, ¿no? Claro, básico. En el capitalismo autoritario, el pacto es totalmente distinto. El Estado va a dirigir una economía de mercado brutal para sacarte de la pobreza extrema y darte muchísimo bienestar material, Vale. pero a cambio, tú renuncias completamente a la libertad de expresión y al derecho al voto. Y oye, ese modelo a nivel de crecimiento de PIB ha funcionado como un tiro durante décadas. Es que es eso, si la economía va como un cohete sin ninguna necesidad de democracia, el pilar central del fin de la historia se tambalea. Yo me pregunto cómo se defendió Fukuyama de esto, porque es una evidencia empírica aplastante. Bueno, En las fuentes veo que allá por 2008 intentó hacer una defensa basada en la hipocresía. sí, argumentó que líderes como Putin o Hugo Chávez en su momento, a pesar de concentrar todo el poder, seguían sintiendo la necesidad imperiosa de organizar elecciones. Ya. Fukuyama dice, a ver, si la autocracia fuera un modelo tan superior ideológicamente, ¿por qué tienen que molestarse en fingir que son democracias? Bueno, buen punto. Para él, esa necesidad de montar el teatro demuestra que la idea conceptual de la democracia sigue siendo la única fuerza que da legitimidad real en el mundo. Hombre, a ver, es un argumento ingenioso, no te lo niego, pero me parece un poco agarrarse a un clavo ardiendo. Totalmente. Y de hecho, fíjate, para 2022 el propio Fukuyama tuvo que admitir lo que llamó su pesadilla suprema. Uy, Un escenario donde China apoya la guerra de Rusia en Ucrania y Rusia le devuelve el favor respaldando a China en un posible conflicto por Taiwán. Si esas dos potencias enormes, con su modelo autoritario capitalista, logran imponerse por la fuerza de los hechos, él mismo admite que estaríamos ante el fin de la historia. claro, es que eso sería pasar de ver la democracia liberal como el destino inevitable de toda la humanidad a verla simplemente como un experimento regional de Occidente que, bueno, que no pudo competir. Ostras, da escalofríos pensarlo así. Da miedo, ¿sí? Pero espérate, porque la ironía máxima de todo esto es que mientras miramos de reojo a las autocracias o nos preocupamos por otras culturas, resulta que las grietas más profundas están en el suelo que pisamos. Ah, sí, la amenaza interna. Exacto. La amenaza más letal para el modelo de Fukuyama parece venir desde dentro de sus propias fronteras. Y aquí es donde vemos a un Fukuyama muchísimo menos optimista, en sus actualizaciones de 2014 y 2016. Ahí cambió el tono. Sí, él observa cómo intentos de democratización, como la primavera árabe, por ejemplo, pues fracasan estrepitosamente. Pero lo que más le alarma es que diagnostica una enfermedad grave dentro de las propias democracias que ya estaban consolidadas. Esto plantea una pregunta importante, porque no es un problema de que la gente ya no crea en la idea de libertad. Es un problema puramente mecánico del sistema. Mecánico. Sí, el sistema de repente es incapaz de proporcionar los servicios básicos prometidos a la gente. Seguridad, infraestructura digna y un crecimiento económico que llegue a todos y no solo a unos pocos. Ya veo. Fíjate que las fuentes usan una analogía suya que me parece súper reveladora, la de la escalera mecánica. Esa es muy gráfica. Él imaginaba en los 90 que cuando un país se sube a la escalera de la industrialización económica, pues esa máquina lo lleva automáticamente hacia arriba, ¿no? Sí. Hacia la clase media y, por tanto, hacia la exigencia natural de tener derechos políticos. Pero ¿qué pasa cuando los engranajes de la escalera mecánica se atascan por culpa de lo que él mismo llama el capitalismo de amiguetes? Pues pasa que la gente se queda atrapada a mitad de camino, mirando hacia arriba. La riqueza se concentra en unas élites institucionales que, básicamente, secuestran las decisiones del Estado, y la escalera deja de subir para la gran mayoría de la gente. Es frustrante. Y ahí es donde florece la famosa decadencia política, que acaba materializándose en eventos sísmicos como lo que pasó con el Brexit o la elección de Trump. La gente empieza a desconfiar de absolutamente todas las instituciones y caemos en un mundo de posverdad, empujado por un resentimiento brutal. Tal cual. Pero claro, mientras Fukuyama llora porque su hermoso sistema se está rompiendo por una mala gestión política, hay otros filósofos que levantan la mano y dicen, oiga, perdone, es que esto nunca funcionó para empezar. Y llegamos a la crítica más dura de todas las fuentes, la del filósofo Jacques Derrida. Madre mía, qué repaso le da. Derrida creía que estar celebrando en los años 90 el famoso fin de la historia era un acto de ceguera casi.
casi ofensivo. ¿Ya? Él dice que el modelo hegemónico occidental se mira el ombligo y aplaude su propio bienestar económico de forma narcisista, mientras ignora por completo que ese bienestar está construido sobre exclusiones macroscópicas y desigualdades sin precedentes a nivel global. A ver, para que nos entendamos bien y aterrizando esto. Derrida básicamente acusa a Fukuyama de sonar como un predicador religioso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como alguien que nos promete el paraíso en la tierra gracias a las maravillas del libre mercado, pero a cambio nos exige que apartemos la mirada convenientemente de los millones de personas que el propio mercado deja en la miseria absoluta o en la hambruna para poder sostenerse. Es como montar una fiesta espectacular, pero justo encima de una montaña de sufrimiento ajeno. Es una analogía brutal, pero exacta. Es un choque de perspectivas muy, muy revelador. Fukuyama viene a decir, bueno, el sistema es el mejor posible, pero los políticos corruptos lo están estropeando. Vale. Y Derrida le responde en plan, no, perdona, el sistema funciona exactamente como fue diseñado, exprimiendo a muchísimos para que unos poquitos puedan declarar alegremente que la historia ha terminado de forma feliz. Uf. Dos maneras totalmente contrapuestas de leer la misma puñetera realidad. Así es. Pero bueno, para ir acercándonos al final de este análisis, me gustaría dar un salto que el propio Fukuyama tuvo que dar unos cuantos años después. A ver, Porque hemos estado hablando de urnas, de mercados financieros, de religiones y de dictaduras, pero resulta que la variable más explosiva no está en los parlamentos en absoluto, está en los laboratorios. este es, sin ninguna duda, el elemento más fascinante y a la vez perturbador que Fukuyama introduce a posteriori. De locos. En su obra Nuestro futuro posthumano, Fukuyama reconoce con mucha humildad que cometió un error de cálculo enorme en el 92. Ya lo creo. Admite que es imposible declarar el fin de la historia política si no ha terminado la evolución de las ciencias biológicas y la tecnología. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es que, piénsalo un segundo, toda la teoría política que existe en el mundo, desde Aristóteles hasta Marx, da por sentada una cosa básica, que los seres humanos somos biológicamente estables, Que somos siempre iguales, claro. que la naturaleza humana es una constante. Pero si de repente la biotecnología o la ingeniería genética nos permite alterar quiénes somos en esencia, le das una patada al tablero y lo cambias por completo. Si cambias el hardware humano, el software de la democracia ya no puede correr igual, de ninguna manera. Entramos de lleno en los dilemas del transhumanismo, ¿qué tela? Ya te digo. Fukuyama alerta de que esta tecnología no va a ser solo para curar enfermedades raras. ¿Qué pasa con el concepto fundacional de la democracia liberal, que nos dice que todos nacemos libres e iguales? Si luego los ricos... Si de repente las élites económicas pueden comprar literalmente mejoras genéticas, cognitivas o físicas para sus hijos, Es que rompe la premisa básica de la igualdad ciudadana de raíz. La tecnología deja de ser una herramienta que nos iguala a todos y pasa a ser un mecanismo que podría redefinir antropológicamente quién tiene derecho a gobernar y quién es un simple ciudadano de segunda clase biológica. redefine de golpe lo que significa ser humano. Y si el concepto mismo de humano muta, pues la democracia que estaba diseñada para esos humanos antiguos colapsa inevitablemente. No sirve. Pues menudo repaso conceptual hemos hecho hoy. Si lo miramos con un poco de perspectiva, empezamos en aquel subidón posguerra fría de 1992, donde todo parecía indicar que el libre mercado y las urnas pacificarían el globo terráqueo. ¡Qué ingenuidad vista ahora! Ya. Luego vimos cómo fuerzas culturales y religiosas chocaban de frente contra eso. Pasamos por el brutal éxito económico de autocracias que prescinden totalmente del voto. Y terminamos examinando cómo nuestras propias instituciones democráticas se están pudriendo por dentro, mientras la tecnología nos amenaza con alterar nuestra biología. Es un viaje intenso. Y el valor de desgranar estas fuentes hoy es que nos dan una lente muchísimo más afinada para procesar lo que ocurre a nuestro alrededor en el día a día. Totalmente de acuerdo. Nos ayuda a entender que cada guerra comercial, o cada auge de un líder populista, o cada tensión internacional que vemos en las noticias, no son eventos desconectados. No son casualidades. No, son síntomas de un forcejeo enorme por ver cuál es, si es que existe alguna, la forma definitiva en la que la humanidad va a organizarse. Y volviendo a nuestra imagen del mapa del principio, ¿sabes? En el 92 Fukuyama pensó que ya había dibujado todos los continentes políticos posibles,
Pero al alejar el zoom hoy, vemos que el mapa no solo sigue incompleto, sino que las placas tectónicas se están moviendo literalmente debajo de nuestros pies. Se mueve todo. Y de todo lo que hemos visto en estas fuentes, me gustaría dejar a quienes nos escuchan hoy con una última idea en la cabeza, tirando del hilo de dos cosas muy concretas que hemos comentado. A ver qué les lanzas. Pues si cruzamos el hecho empírico de que el libre mercado capitalista ya no requiere que la gente vote para ser exitoso, como vemos en ciertas potencias asiáticas, y a eso le sumamos el hecho de que la biotecnología está a punto de permitirnos reescribir nuestras capacidades humanas de forma artificial, Vale. no es posible que el verdadero final de la historia no sea el triunfo de la democracia libre que tanto soñaba Fukuyama, sino la obsolescencia total y absoluta del acto de votar. Madre mía, qué vértigo a pensarlo. ¿Qué pasa si el destino final es un sistema donde la eficiencia económica y tecnología simplemente descartan la necesidad humana de autogobernarse? Es una posibilidad aterradora, sinceramente. Ahí dejo esa pregunta resonando, para quien quiera darle vueltas. Muchísimas gracias a todos por sumergiros con nosotros en estas ideas. Un placer enorme, como siempre. Y nada, hasta la próxima inmersión. Normalmente, a ver, cuando pensamos en las leyes fundamentales del universo, solemos esperar que tengan, bueno, cierta elegancia, ¿no? Ujú. Una precisión matemática, digamos. Exacto, elegancia geométrica. La gravedad, por ejemplo. Si sueltas una manzana, pues cae al suelo. Es un proceso limpio, totalmente predecible y sobre todo es neutral. Claro. O sea, no hay ninguna intencionalidad, no hay malicia en una manzana cayendo de un árbol. Desde luego que no. La física tradicional carece por completo de preferencias o de rencores personales. A un campo gravitatorio le dan exactamente igual nuestros planes o nuestras prisas por llegar al trabajo. Simplemente opera bajo las reglas estrictas de la masa y la distancia. Ya. Pero, sin embargo, y aquí es donde entramos todos, existe esa otra fuerza, esa especie de fuerza invisible que parece desafiar toda esa supuesta neutralidad física. Ujú, ya sé por dónde vas. Ocurre cuando, no sé, hay muchísima prisa para salir de casa y casualmente, justo ese día, las llaves del coche desaparecen del universo visible. O cuando la impresora huele el miedo. Exacto. O cuando una tostada resbala de las manos y parece existir una regla cósmica no escrita que dicta que va a caer inevitablemente por el lado de la mantequilla, destrozando la alfombra del salón. En esos instantes, el universo pierde su neutralidad y parece adquirir un sentido del humor bastante cruel. Es una percepción humana casi universal, la verdad. Esa sensación absoluta, visceral, de que la materia inanimada conspira activamente en nuestra contra. Y eso es justo lo que vamos a diseccionar hoy en nuestro análisis a fondo, apoyándonos en una recopilación inmensa de artículos, de archivos históricos y de estudios sobre el tema. Un material fascinante, por cierto. Sí, muy completo. Porque detrás de la famosísima ley de Murphy, esa que dice que, bueno, ya sabemos, si algo puede salir mal, saldrá mal, no hay solo una tostada arruinada. Hay, y esto es increíble, chimpancés subidos a trineos cohete, ingenieros aeroespaciales profundamente frustrados y un debate científico brutal sobre si el caos tiene algún tipo de agenda oculta. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo una simple anécdota militar se convirtió en la excusa favorita de la humanidad para justificar un mal día. Y para abordar esto correctamente, es vital establecer un marco analítico sólido. A lo largo de este recorrido, los datos de las fuentes nos van a obligar a trazar una línea divisoria gigantesca entre lo que la mente humana percibe como, digamos, mala suerte cósmica y lo que en realidad es un diseño técnico deficiente o simplemente probabilidad estadística. Vale, vamos a desglosar esto, porque la cultura popular ha repetido la frase hasta la saciedad, pero casi nadie conoce al señor Murphy real, ni el contexto que es extremo en el que surgió este concepto. Es un contexto de película, literalmente. Totalmente. Hay que retroceder hasta finales de la década de los 40. Estamos hablando del albor de la era de los aviones a reacción, un momento donde los aviones empezaban a volar a velocidades nunca vistas, y el ejército de los Estados Unidos necesitaba, de forma desesperada, saber cuánta fuerza física podía soportar un cuerpo humano antes de colapsar.
Si nos situamos concretamente entre 1948 y 1949 en el Muroc Army Airfield, lo que hoy es la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Ujú. Allí había un proyecto clasificado llamado MX981. Y el líder de este proyecto era el coronel John Stapp, que era un médico de vuelo y, la verdad, un investigador fascinante. El problema era que el ejército estaba perdiendo pilotos en accidentes, pero no tanto por el impacto contra el suelo en sí. ¿Ah, no? No, era por la brutal desaceleración. Imagínate, al estrellarse o al tener que eyectarse a cientos de kilómetros por hora, el cuerpo sufre una fuerza inmensa. Stapp quería medir exactamente esa tolerancia a las fuerzas G. Y para medirlo, ojo a esto, construyeron lo que era básicamente un dispositivo de tortura medieval, pero impulsado por cohetes. Tal cual. O sea, un trineo montado sobre vías de ferrocarril, pesadas, impulsado por motores de combustible sólido, que aceleraba a velocidades espeluznantes, y luego, de repente, frenaba en seco chocando contra un sistema de agua hidráulico. Al principio, Stapp usaba muñecos de prueba, los típicos dummies, pero pronto decidió que la única forma de obtener datos reales de verdad era atarse él mismo al trineo. Y las pruebas eran devastadoras. O sea, Stapp llegó a experimentar más de 40 fuerzas G. Madre mía, 40. Sí, sí. Sufrió costillas rotas e incluso pérdida temporal de la visión porque, literalmente, sus globos oculares se deformaban por la presión extrema. ¡Qué barbaridad! Pero durante todo este proceso infernal surgió un problema técnico bastante frustrante. Los acelerómetros estándar que usaban no estaban proporcionando lecturas precisas de lo que realmente estaba experimentando el arnés, el que sujetaba a Stapp. Y ahí es justo donde entra en escena nuestro protagonista oficial, el capitán Edward A. Murphy Jr., un ingeniero aeroespacial que llega con una solución técnica muy sofisticada para la época. Los medidores de tensión. Eso es. Murphy propone utilizar medidores de tensión electrónicos. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, imaginemos un pequeño parche con un filamento metálico muy fino en su interior. Cuando ese parche se estira físicamente, por la fuerza del pasajero tirando del arnés, el filamento se deforma. Claro, cambia su forma física. Exacto. Y esa deformación altera su resistencia eléctrica. Entonces, si mides esa pequeñísima variación de electricidad, sabes exactamente, con precisión milimétrica, cuánta fuerza G se está aplicando sobre el cuerpo. Es una solución elegantísima sobre el papel y requería instalar 16 de estos medidores en puntos clave del arnés. Así que llegamos a mediados de 1949 y el equipo prepara una prueba crítica. Pero esta vez no meten a Stapp, ¿verdad? No, para esta ocasión, por precaución, deciden usar a un chimpancé. Todo está listo, encienden los cohetes, el trineo sale disparado por la vía, frena violentamente contra el agua, el chimpancé sobrevive al impacto sin ningún problema y todo el equipo de ingenieros corre emocionado a revisar los gráficos de los famosos medidores de Murphy. Y la gráfica. Es una línea plana. 0. Absoluto. Nada de nada. 0 fuerzas G, registradas. Y lo más fuerte es que no fue porque el principio de la física cuántica o de la resistencia eléctrica fallara. Fue por algo infinitamente más terrenal. El asistente técnico de Murphy tenía que pegar esos 16 medidores al arnés. Y resulta que los sensores, físicamente, tenían 2 formas posibles de conectarse. 2 posiciones. Pues el asistente los conectó todos exactamente al revés. Cancelando la señal por completo. Claro. Es el equivalente de alta tecnología a estar montando un mueble de IKEA complicadísimo y darte cuenta en el paso 40 de que la tabla base estaba del revés. O sea, si una pieza permite físicamente ser ensamblada mal, alguien tarde o temprano, en algún lugar del mundo, la va a ensamblar mal. Lo fascinante aquí es cómo se gestionó ese error humano concreto en aquel hangar, porque las fuentes documentales muestran una clara división sobre el tono de lo que ocurrió justo después. Sí. Hay 2 versiones muy distintas. Exacto. Según testigos presenciales, como George E. Nichols, que era el ingeniero a cargo del trineo, Murphy apareció por allí, vio el error en los cables, se enfadó visiblemente y, echó toda la culpa a su asistente subordinado. Nichols cuenta que Murphy dijo algo como: si ese tipo tiene alguna forma de cometer un error, lo hará. Una frase lapidaria. Y Nichols siempre sostuvo que el equipo a partir de ese momento empezó a llamar a este tipo de fallos la ley de Murphy, pero lo hacían como una burla,
para reírse de la actitud soberbia y quejumbrosa del capitán. Claro, es que Nichols relataba en las fuentes que a Murphy le habían ofrecido hacer una calibración de prueba unas horas antes del lanzamiento, y él supuestamente la rechazó por exceso de confianza. En plan, no, mis aparatos son perfectos. Ujú. Bastantes años más tarde, defendió a capa y espada que su padre jamás dijo esa frase como un ataque personal contra el asistente. Claro, la versión de la familia. Exacto. Según su hijo, la frase fue concebida, y cito casi textualmente, como un principio fundamental de ingeniería defensiva. Es decir, si hay más de una manera de hacer un trabajo, y una de esas maneras conduce directamente al desastre, alguien va a hacerlo de esa manera. Y punto. Pues independientemente de si fue una rabieta de ego de Murphy o una máxima filosófica brillante que se le ocurrió en el momento, la verdadera transformación del concepto ocurrió unos meses después. Y fíjate, no fue gracias a Murphy, fue gracias al coronel Stapp. El hombre de hierro. El hombre de hierro, exacto. Tras una de sus pruebas, en las que sobrevivió a una desaceleración inconcebible que habría matado a cualquiera, Stapp dio una rueda de prensa. Los periodistas, lógicamente, estaban perplejos ante el hecho de que nadie hubiera muerto todavía atado a ese trineo. Y ahí es donde Stapp, que por lo visto tenía una maestría natural para las relaciones públicas, saca la carta de la ley de Murphy frente a todos los medios, pero lo hace dándole un giro de 180 grados. Totalmente. Les dice a los reporteros que el equipo del proyecto sobrevive precisamente porque tienen en cuenta la ley de Murphy en cada milímetro del diseño. En lugar de lamentarse y llorar porque el asistente instaló mal el cable de los sensores, Stapp abraza la filosofía de que el error humano no es una anomalía rara, es una variable garantizada. Una certeza estadística. Eso es, si asumes de antemano que todo lo que puede salir mal va a salir mal, entonces diseñas sistemas con múltiples redundancias para evitar que ese fallo sea letal. Es que transformó una simple queja de pasillo en una herramienta de supervivencia metodológica. Esa rueda de prensa fue el verdadero catalizador. Fue lo que introdujo la ley de Murphy en la cultura popular de golpe. La industria aeroespacial la adoptó casi de inmediato y de ahí saltó a los periódicos, a las revistas y a la sociedad en general. Pero a ver, si analizamos los archivos históricos que tenemos delante, surge un problema lógico enorme con la idea de que todo este concepto empezó en California en el año 49. Ujú. Porque el sentimiento de que el universo nos tiene manía o nos sabotea no nació con los trineos cohete. La revolución industrial ya había sembrado esa semilla muchísimo antes. De repente, en pleno siglo XIX, los seres humanos se vieron rodeados de maquinaria increíblemente compleja en su vida diaria. Trenes a vapor, telares mecánicos. Máquinas enormes y peligrosas. Y cuando esas máquinas fallaban, no era que se te borrara un documento de Word, es que las consecuencias eran catastróficas. Absolutamente. Ese aumento masivo de la complejidad tecnológica trajo consigo, inevitablemente, un aumento paralelo en la percepción del fracaso. Por ejemplo, revisando las fuentes, vemos que ya en 1866 el matemático británico Augustus de Morgan formulaba desde la probabilidad matemática pura que cualquier cosa que pueda suceder, sucederá si hacemos suficientes intentos. Ya estaba ahí la esencia. Y luego está el lado empírico, que me parece incluso más revelador. En 1877, Alfred Holt presentó un informe ante una sociedad de ingeniería naval donde abordaba el tema de los motores de vapor de los barcos comerciales. Sí, un informe muy crítico. Muy crítico. Holt advertía a sus colegas que, en medio del océano, todo lo que puede salir mal en un motor sale mal antes o después. Es cuestión de tiempo. Así que su conclusión era que los diseños tenían que ser brutalmente simples, porque si la maquinaria era demasiado compleja, el ingeniero humano simplemente se vería superado por las averías y la ignoraría hasta que todo el sistema estallase. Fíjate que Holt ya estaba anticipando esa filosofía de diseño defensivo que luego usaría Stappen en la Fuerza Aérea. Y esta idea de la hostilidad inherente de las cosas permeó disciplinas totalmente insospechadas. Por ejemplo, en 1908, el famoso ilusionista y mago británico Neville Maskelyne escribió un artículo larguísimo analizando por qué los trucos de magia fallaban de forma tan catastrófica precisamente en las noches de estreno. Es que la magia es el ejemplo perfecto para esto. O sea, un truco de ilusionismo requiere que un montón de objetos físicos, cuerdas, trampillas, candados, funcionen con una precisión milimétrica. Cero margen de error. Y Maskelyne notó que en los estrenos, cuando la presión del público era máxima, todo lo que podía atascarse mecánicamente se atascaba. Y llegó a acuñar un término poético y a la vez aterrador.
la malignidad de la materia. Como si la madera y el metal del escenario tuvieran, no sé, voluntad propia para arruinarle el show. Esto plantea una pregunta importante, sobre todo a nivel antropológico. ¿Por qué, desde los magos eduardianos como Maskelyne hasta los humoristas de los años 40 como Paul Jennings, que inventó un término cómico llamado resistencialismo para describir esa malicia de objetos cotidianos como las llaves que se pierden o las tostadas que caen mal? Sí, sí. ¿Por qué insistimos constantemente en dotar de intención a los objetos inanimados? Y la respuesta, según los expertos, radica en la pura protección del ego. Psicológicamente, es muchísimo más fácil para el cerebro humano culpar a una entidad cósmica invisible, a esa malignidad de la materia, que admitir una falta de preparación, un error de cálculo nuestro, o peor aún, admitir la fría e implacable aleatoriedad del mundo. Nos duele menos pensar que el universo nos odia, que pensar que somos torpes y hemos empujado la tostada sin querer. Totalmente. E incluso la propia frase Ley de Murphy, el nombre en sí, tiene una historia alternativa que parece demostrar esa aleatoriedad de la que hablas. Existe una investigación fascinante en nuestras fuentes del lingüista Stephen Goranson. Ah, sí, el descubrimiento de la entrevista. Exacto. Goranson desenterró una transcripción olvidada del año 51. Era una entrevista que una psicóloga, Anne Rowe, le hizo a un físico teórico llamado Bob Robertson. Y en esos documentos, Robertson menciona estar discutiendo activamente la famosa Ley de Murphy con otros físicos a principios del 49, antes de que al pobre chimpancé le pusieran los cables al revés en la base aérea. Claro, descuadra las fechas por completo. Totalmente. Goranson propone una hipótesis que, de ser cierta, desmonta el mito de la base Edward de un plumazo. Sugiere que el nombre Murphy podría ser una simple corrupción de la memoria colectiva. O sea, si la ley original fue formulada por el matemático Augustus de Morgan en el siglo XIX, como decíamos antes, es completamente posible que a través de décadas de transmisión oral en laboratorios y universidades, el apellido de Morgan se deformara hasta terminar sonando como Murphy. ¿Tiene sentido lingüísticamente? Literalmente, la ley de Murphy afectando a la propia ley de Murphy. El origen del nombre se corrompió con el tiempo porque todo lo que puede corromperse, se corrompe. Es brillante. Y el debate histórico sobre quién merece realmente el crédito original es tan sumamente caótico, tan irresoluble, que en el año 2003 se otorgó el premio Ig Nobel de Ingeniería. Ya sabes, ese galardón satírico que premia investigaciones reales pero un poco absurdas. Sí. Pues se lo dieron de forma conjunta a John Stapp, al propio Edward Murphy y a George Nichols, por, y cito, probablemente dar a luz al nombre. Una forma muy elegante de la comunidad científica de decir, mirad, nos rendimos, nadie sabe la verdad. Exacto. Y habiendo establecido que la idea de que los objetos nos odian lleva siglos mutando bajo distintos nombres, debemos someter la premisa principal a un microscopio más científico. Dejando a un lado el diseño de ingeniería pura de Stapp, la pregunta es, ¿existe alguna base real en las ciencias duras para afirmar que el universo conspira para que las cosas salgan mal en el peor momento posible? Bueno, Dawkins tiene algo bastante contundente que decir sobre esto. Y su perspectiva desarma de un plumazo toda esa fantasía romántica de la malignidad de la materia. El biólogo evolutivo Richard Dawkins sostiene que atribuir intención al universo es sencillamente un sinsentido lógico masivo. Claro, porque los objetos no sienten. Exacto. Los objetos carecen de sistema nervioso, de deseos, de planes. Un engranaje en un motor no sabe que hoy es martes, ni que el conductor tiene prisa por llegar a una reunión importantísima. Y Dawkins argumenta que lo que nosotros llamamos la ley de Murphy es en realidad un ejemplo de manual del sesgo de confirmación humano, que además está profundamente arraigado en nuestra biología evolutiva. Durante cientos de miles de años, en la sabana, el cerebro humano evolucionó específicamente para detectar amenazas y anomalías. Para sobrevivir. Claro, era vital recordar la única vez que un crujido en un arbusto resultó ser un depredador letal y olvidar por completo las otras 9.999 veces que fue solo el viento. Entonces, claro, aplicándolo a hoy en día, cuando alguien intenta, no sé, grabar un vídeo súper bonito en el parque con su teléfono y justo en ese segundo pasa un avión ruidoso por encima, el cerebro registra una anomalía frustrante y salta la alarma. Ley de Murphy, qué mala suerte tengo. Eso es. Pero la realidad, como explica Dawkins, es que hay docenas de aviones cruzando el cielo de esa ciudad incesantemente durante todo el día. Simplemente,
El cerebro filtra y borra ese ruido de fondo el resto de la tarde porque no interfiere con un objetivo inmediato. Solo le prestamos atención al avión cuando su presencia choca frontalmente con nuestra voluntad de grabar el vídeo en silencio. Lógica. El matemático David Hunt le añade el peso estadístico puro con lo que él llama la ley de los números verdaderamente grandes. Ujú. Piensa en esto, si hay millones y millones de personas interactuando con tostadas untadas de mantequilla todos los días en el planeta, las probabilidades dictan, por pura fuerza bruta, que a una fracción significativa de esa gente se le va a caer la tostada al suelo. Pura estadística. Y recordamos vívidamente el impacto desastroso sobre la alfombra nueva por el pico emocional que genera la frustración. Pero claro, el cerebro no almacena los 3000 amaneceres rutinarios en los que la tostada fue del plato a la boca sin ningún tipo de incidente. Vale. Entiendo el sesgo de confirmación neurológico. La tostada, de acuerdo, no me odia personalmente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Voy a elaborar una pequeña teoría basándome en lo que dicen los físicos sobre la entropía en las fuentes. A ver, sorpréndeme. Si analizamos un objeto muy simple, no sé, una tuerca suelta, Dawkins tiene toda la razón. Una tuerca no conspira. Pero, ¿qué ocurre cuando escalamos esto a los sistemas modernos en los que vivimos? Pensemos en un coche actual, en una red de servidores informáticos internacionales o en la logística de equipajes de un aeropuerto internacional. Sistemas masivos. Masivos. No estamos hablando de una sola pieza. Estamos hablando de decenas de miles de piezas interconectadas. La segunda ley de la termodinámica dicta que los sistemas cerrados tienden de manera natural al desorden, a la entropía. Correcto. La energía siempre tiende a disiparse y las estructuras organizadas tienden al caos, a menos que se aplique energía constante para mantenerlas ordenadas. Exacto. Entonces, en un sistema hipercomplejo, cada nueva pieza móvil, cada nueva línea de código en un software, no es solo un objeto inerte más, es un nuevo punto de vulnerabilidad técnica. Y matemáticamente, cuantas más vulnerabilidades hay en un sistema, las probabilidades de que la entropía actúe en al menos una de ellas se disparan vertiginosamente. Así que, mi punto es, aunque el universo no sea consciente ni tenga intenciones malignas contra nosotros, la ley de Murphy sí que tiene una manifestación física real en nuestro mundo moderno. El fallo del sistema se siente inevitable porque, estadísticamente, en redes complejas lo es. Va a fallar algo. Y si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, acabas de sintetizar el punto exacto donde la física, la ingeniería y la psicología colisionan de frente. Atanu Chatterjee, que es un investigador que exploró la mecánica matemática detrás del concepto, demostró mediante lo que se llama el principio de mínima acción que la naturaleza siempre toma el camino energéticamente más eficiente. Ya. No el camino que a los humanos nos parece moralmente o funcionalmente correcto o deseable. Así que la ciencia dura confirma que no hay malicia cósmica, pero la inmensa complejidad de los sistemas que diseñamos nosotros mismos asegura el fallo estadístico. Y para no enloquecer ante ese caos implacable y estadísticamente garantizado, nuestro cerebro necesita envolverlo en una narrativa manejable. Necesita personificar el caos, ponerle un nombre. Y el comprender que personificar el caos es, en el fondo, un simple mecanismo psicológico de defensa frente a la incertidumbre, pues resulta absolutamente lógico observar cómo la ley de Murphy desbordó los manuales técnicos de la Fuerza Aérea y colonizó prácticamente todos los rincones de la cultura popular. Dejó de ser ciencia estadística para convertirse en un salvavidas emocional colectivo para la humanidad. Y la cristalización cultural de este fenómeno, el boom definitivo, ocurrió en 1977. Fue cuando un escritor llamado Arthur Bloch publicó un pequeño libro titulado La ley de Murphy y otras razones por las que las cosas salen mal. Un clásico. Este libro fue un éxito rotundo a nivel mundial porque hizo algo brillante. Recopiló, categorizó e incluso inventó corolarios de la ley original aplicables a todas las profesiones imaginables: abogados, médicos, informáticos. Y entre las variaciones que surgieron a lo largo del tiempo a raíz de todo esto, hay algunas joyas analíticas absolutas. Por ejemplo, existe el espejo inverso, la llamada ley de Gyprum, que si te fijas es literalmente Murphy escrito al revés. Ah, claro, YPRUM. Eso es. Esta ley postula, de forma súper optimista, que todo lo que puede salir bien, saldrá bien. Una visión muy luminosa. Sí,
Aunque, siendo honestos, hay que admitir que tiene muchísimos menos seguidores empedernidos que la versión pesimista original. El cerebro prefiere el drama. Lógico, por el sesgo de supervivencia que comentábamos antes. También vemos cómo diferentes industrias adaptaron la idea a sus pesadillas específicas diarias. En el mundo de la consultoría y la gestión empresarial se popularizó mucho la ley de Drucker. Ah, sí. Esta ley establece que en el entorno corporativo, si una cosa sale mal, todo lo demás también lo hará. Y además al mismo tiempo. Lo cual refleja perfectamente ese efecto dominó aterrador de los fallos estructurales en las empresas. Es como cuando se cae el servidor de Internet y de repente no funciona ni la máquina de café de la oficina. Todo a la vez. Pero mi favorita indiscutible, por lo absurdamente real y cercana que se siente, es la llamada Ley de la señora Murphy. Cuéntame. Esta variación, que es muy doméstica, establece que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Precisamente el fin de semana en el que el señor Murphy esté fuera de la ciudad. ¡Qué maravilla! Es una observación antropológica brillante sobre cómo las crisis materiales parecen buscar con lupa el momento de máxima vulnerabilidad social o logística de una familia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pensemos en un escenario de la vida real aplicando a la pobre señora Murphy. La caldera de la calefacción de una casa funciona como un reloj suizo, sin dar problemas durante 10 meses seguidos. No hace ni un solo ruido extraño. Ni te acuerdas de que existe. Nada. Pero el único fin de semana en pleno mes de enero, lloviendo a cántaros, en el que alguien de la familia se va de viaje y resulta que el fontanero de confianza, además, no tiene cobertura en el móvil, Madre mía. pues esa es, matemáticamente, según nuestra percepción alterada, la noche exacta en la que una tubería decidirá reventar e inundar todo el pasillo. Es una pesadilla absoluta. Pero el valor real de estas leyes, ya sean de la señora Murphy o de Drucker, no está en predecir matemáticamente que la tubería se va a romper. El valor está en cómo ayudan a la mente humana a procesar la inundación del pasillo una vez que ya ha ocurrido. Claro, el consuelo. Eso es. Nombrar el desastre, ponerle la etiqueta de la ley de Murphy, tiene un efecto casi terapéutico inmediato. Funciona como un diseño defensivo, pero a nivel puramente emocional. Al reírnos, o al menos encogernos de hombros, ante la aparente inevitabilidad del caos, le restamos poder sobre nosotros. Aceptar internamente que ciertas cosas están estadísticamente destinadas a fallar reduce la culpa, la autoincriminación y la ansiedad ante lo incontrolable. Es una forma de decir, bueno, es el universo, no soy yo siendo inútil. Es encogerse de hombros ante el vacío y seguir adelante recogiendo el agua del pasillo. De hecho, fíjate, en el cine de ciencia ficción reciente se ha empezado a adoptar una visión mucho más filosófica y menos victimista de todo este concepto. ¿En qué película? En Interstellar, la de 2014. ¡Ah, peliculón! En un momento clave, el personaje principal le explica a su hija, que por cierto casualmente se llama Murphy, ¡Qué casualidad, claro! pues le explica que la ley que lleva su nombre no significa que algo terrible vaya a suceder obligatoriamente para castigarlos. Significa simple y llanamente que lo que pueda pasar, pasará. Es una visión totalmente neutral, casi agnóstica de las probabilidades. Lo cual supone un cierre circular hermosísimo para este análisis, ya que nos devuelve directamente a la visión original del matemático Augustus de Morgan en 1866. Pura probabilidad desarrollándose de forma natural a lo largo del eje del tiempo, completamente libre de juicios de valor humanos. Es que es fascinante repasar todo el terreno que hemos cubierto hoy, intentando buscarle una explicación o un sentido a la simple mala suerte cotidiana. Empezamos la historia en un hangar polvoriento en California, viendo a un chimpancé sobrevivir a un trineo impulsado por cohetes y observando cómo un maldito cable conectado al revés enfurecía al capitán Murphy. Luego, retrocedimos en el tiempo para descubrir que la abrumadora complejidad de la revolución industrial ya había puesto a los magos victorianos a pelear en los escenarios contra la malignidad de los objetos de madera y metal. Sí, sí. Y finalmente, trozamos el territorio científico de la biología evolutiva con Dawkins, analizando el sesgo de confirmación y la implacable entropía de la termodinámica. Todo para llegar a entender por qué los humanos necesitamos inventar chistes sobre calderas rotas para no volvernos locos. Y el análisis meticuloso de todas estas fuentes nos deja al final una lección bastante profunda. La ley de Murphy jamás fue concebida en su origen como una maldición. Fue popularizada por el coronel Stapp como una cumbre de la precaución racional. Un aviso a navegantes. Exacto.
Su objetivo último en la base aérea no era dar permiso a los ingenieros para rendirse ante la fatalidad, sino exigir que se planificara exhaustivamente para el peor escenario posible con el único fin de salvar vidas humanas. El hecho de que luego se haya transformado en la cultura pop en una justificación cósmica para quejarse de un atasco de tráfico un lunes por la mañana, pues es un reflejo de nuestras propias carencias psicológicas para lidiar con la frustración, no un reflejo de las leyes de la física. Y precisamente por eso, a modo de cierre, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final, una provocación lógica para reflexionar. Si la ciencia demuestra empíricamente que el universo carece de voluntad alguna, y si sabemos que la complejidad técnica hace que el fallo sea simplemente una cuestión estadística, que se puede manejar mediante redundancias, cabe preguntarse seriamente sobre el impacto real de nuestra propia actitud. ¿En qué sentido? Pues que, al esperar constantemente que la fatalidad ocurra, asumiendo neuróticamente la ley de Murphy en nuestro día a día, ¿hasta qué punto se genera una profecía autocumplida? Es muy posible que la pura ansiedad por evitar el fracaso sea el verdadero mecanismo interno que nos hace perder la concentración, ponernos nerviosos y soltar la tostada en el momento exacto. Quizás el universo no conspira contra nadie. Quizás simplemente necesitamos aprender a soltar un poco el control, respirar hondo y asegurarnos de enchufar bien los cables antes de empezar.